Hola, hola, en este tutorial te voy a explicar varios temas, pero para poder realizar estos temas, lo primero que tú tienes que hacer es en una hoja de Excel, en tu mismo archivo de las tablas de indicadores y de las gráficas de indicadores, en una hoja nueva vas a agregar una que se llame resumen de indicadores anuales. En ella lo que vas a hacer es traerte cada uno de los indicadores, que son llegada de turistas, ocupación, cuartos disponibles, estadía promedio o estancia promedio y densidad de ocupación, te los vas a traer a una sola tabla en conjunto. Esto para poder calcular la estadística descriptiva de todas las variables al mismo tiempo y no tener que hacerlas de una por una. Una vez que ya tienes esta tabla como tu servidor, le puedes dar el formato que tú quieras, pero ten mucho cuidado de que cuando te traiga la información al copiar aquí, o al pegar aquí más bien, hagas el copiado sin formato. Por ejemplo, si yo me voy a mi indicador de estadía y selecciono esta información que quiero copiar, si te fijas acá arriba, aparece que es una función promedio, porque así se calculó. Entonces yo selecciono para copiarlo y cuando la traigo a mi hoja de resumen de indicadores, la necesito pegar en pegado especial o pegar solo valores. Y una vez que ya tengo pegados solo valores, le quito las decimales para dejarlo en una sola. Y así es como tenemos que pegar cada uno de los demás hasta que tengas toda la tabla. En mi caso, yo los voy a borrar porque ya los tengo de este lado. Insisto, tú le puedes dar el formato de tabla que tú quieras. No hay ningún problema. Le puedes dar los formatos con los bordes o puedes dar el formato como tabla desde acá y sin ningún problema. Muy bien. Una vez que ya tengas toda lista tu tabla, lo que vamos a hacer es cerciorarnos que esté activo el complemento de análisis de datos que te pedí que activaras la semana pasada. En mi caso está en la pestaña datos y aquí a la derecha aparece análisis de datos. Le vamos a dar clic ahí y en el menú que sale vamos a optar por la opción estadística descriptiva. Es decir, vamos a calcular la estadística descriptiva de las diferentes variables. Damos clic en aceptar y nos va a preguntar rango de entrada, es decir, en dónde están los datos. Por lo tanto, vamos a seleccionarlo. Vamos a seleccionarlo con los títulos de las variables y todos los datos de las variables. Nota e importante, la columna de año no la vamos a seleccionar porque solamente es una referencia de cuándo fue tomado el dato y no necesitamos sacar promedios ni desviaciones estándar de dicho dato. Una vez que seleccionamos el rango de la tabla, regresamos al menú, lo volvemos a abrir y nos pregunta, ¿tus datos están agrupados en columnas o en filas? Verificamos, están por filas. Excelente. Hay rótulos en la primera fila, es decir, la información que consultaste, perdón, la información que estás seleccionando tiene título al inicio de cada columna. Verificamos, en efecto, tiene título, es decir, un título es un rótulo. Y ahora, rango de salida, ¿dónde queremos una información? En este caso, para efectos de este ejercicio, vamos a pedirle que nos dé de rango de salida, un rango de salida, y seleccionamos en esta flechita que está hacia arriba para movernos en el documento y seleccionamos esta celda, que en mi caso es la B19. Ustedes pueden seleccionar, puede ser otra celda, pero procuren que la estadística descriptiva quede justo debajo de la tabla del resumen. Una vez que la seleccionamos, nos regresamos y le vamos a marcar que queremos el resumen de estadísticas. Y damos clic en aceptar. Y por arte de magia ya debe de aparecer la información. ¿Qué nos está diciendo? Esta información es de llegada de turistas, esta información es de ocupación y esta información es de cuartos disponibles, de estadía y de densidad de ocupación.
¿Podemos comenzar a darle formato? Sí. Pues por ejemplo aquí yo puedo comenzar a combinar celdas para que me quede claro que esta información es de llegada de turistas y así sucesivamente con cada uno de los elementos siguientes. Es importante que ustedes ya tengan esta información lista para la sesión del viernes, de tal manera que ustedes aprendan cómo vamos a interpretar los resultados, principalmente de media, de mediana, moda, desviación estándar. Esas son las que vamos a estar revisando, por tanto, ustedes pueden eliminar los demás renglones que no nos sirven, pero vamos a dejar solo por curiosidad el mínimo y el máximo. En resumen, por ejemplo, yo puedo decir que el promedio lo que identifica es el valor esperado, es decir, si yo te preguntara a ti qué cantidad de turistas en promedio llegaron entre 2006 y 2019 y yo te preguntara específicamente en un año, es decir, si yo selecciono el año 2012, ¿cuántos turistas llegaron? Entonces tú me puedes decir, ah, mira, llegaron un promedio de 2.110.000 turistas. Y si no llegaron 2.110.000 turistas, entonces súmale o réstale, es decir, más o menos 649.000. Lo podemos cerrar a 650. Entonces, en el 2012 pudieron haber llegado 2.760.000 o pudieron haber llegado 1.300.000. Y verificamos en el 2012 y está entre ese rango, entre 1.300.000 y 2.700.000. Y es lo mismo para cada una de ellas. Y así de rápido y así de fácil calculamos la estadística descriptiva de todas nuestras variables. Ahora vamos con la correlación. La correlación la vamos a calcular exactamente en el mismo lugar de análisis de datos. Vamos a nuestra pestaña datos, análisis de datos y buscamos el que se llama coeficiente de correlación. Damos clic en aceptar, rango de entrada, seleccionamos la tabla que queremos, recordando que el año no se selecciona, agrupado por columnas y hay rótulos en la primera fila. Vamos a seleccionar el rango de salida y esa por favor la vamos a colocar a un costado de nuestra tabla de resumen. Una vez que hicimos toda esta selección de opciones, damos clic en aceptar y vamos a observar que nos genera una tabla de este tipo. Seleccionamos todos los valores y nos vamos a la pestaña inicio para quitarle decimales, para dejarlo solamente en una decimal y de una vez pues le doy su formatito, lo centro y lo coloco en el centro. Podemos observar aquí claramente que me podrían decir ustedes, profe, pero pues aquí no hay información, miren, en todas estas no hay información. ¿Qué está pasando? No se preocupen, es una tabla en espejo. El valor que se encuentra aquí, este 0,6, es la relación entre ocupación y llegada de turistas. Esta de aquí de arriba es la misma relación, ocupación y llegada de turistas. Ocupación y llegada de turistas. Ah, perdón, ajá. Ocupación y llegada de turistas, y acá es llegada de turistas y ocupación. Cuando medimos la correlación, no nos interesa en un primer momento el sentido de la relación. No nos interesa saber quién afecta a quién, sino simplemente descubrir si hay o no relación. Ya después nos haremos la pregunta lógica de cuál relación tiene sentido, es decir, qué variable nos lleva a qué otra variable. Por ejemplo, mientras más turistas lleguen a un destino, lo lógico es que haya mayor ocupación. Por tanto, la relación tendría que ser positiva. Aquí vamos a recordar que la correlación
es un concepto estadístico que mide cómo se relacionan dos variables. Si la relación es positiva, significa que las dos van hacia arriba o las dos van hacia abajo al mismo tiempo. O dicho de otra manera, lo que hace X se mueve en el mismo sentido la Y. Y cuando la relación es negativa o el resultado es negativo, es lo inverso. Lo que hace la X, la Y lo hace en sentido contrario. Y cuando el resultado es muy cercano a cero, la relación no existe o decimos que hay independencia. Por tanto, aquí por ejemplo, podemos identificar que hay un 0.9 que es un valor muy alto porque los valores de la correlación van de 0 a 1 o de 0 a -1. Entonces este es muy cercano a 1. El 1 representa una relación perfecta. Por tanto, yo puedo decir que en este destino, la relación de llegada de turistas con cuartos disponibles es de forma directa o positiva, es decir, mientras más cuartos disponibles hay, más turistas llegan, o puedo decir lo inverso, mientras más turistas llegan, más cuartos disponibles hay. Ahora, ¿qué otra relación yo encuentro aquí? También fuerte, este punto 7, este punto 6, y puedo encontrar que hay este 0.1 como un sentido neutro y este -1, que aquí yo puedo afirmar que la llegada de turistas con la densidad de ocupación no se relaciona, que los cuartos disponibles con la densidad de ocupación no se relacionan. Pero este de aquí es -4, podemos decir que hay una relación moderada, negativa o inversa entre la ocupación y la densidad de ocupación. Es decir, se mueven en sentido contrario. Mientras mayor ocupación hay, menos personas hay por habitación. Eso resulta un tanto obvio. Mientras, mientras más personas por habitación hay, menos tasa de ocupación. Y así de simple y así de sencillo se calcula un coeficiente de correlación y se interpreta. Lo último que tenemos que hacer es empezar a calcular las tendencias, es decir, identificar hacia dónde van. Para eso no vamos a utilizar el complemento de análisis de datos. Para eso vamos a utilizar una gráfica lineal. Así que vamos a seleccionar una de las variables. Esto lo vamos a hacer para todas las variables, pero en este video solamente lo voy a hacer para una de las variables. Yo lo voy a hacer con llegada de turistas. Voy a seleccionar los valores. Observen que no estoy seleccionando ni el título ni el año. Estoy seleccionando solo los valores. Me voy al menú insertar. Me voy a gráfico lineal. Selecciono el primero de ellos. Y lo que voy a hacer es moverlo hacia abajo, más abajo, hasta abajo. Ok, aquí en el título le voy a poner proyección de llegada de turistas. Y aquí le vamos a poner los años. Recordemos que aquí deberían de estar los años. No del 1 al 14, sino del 2006 al 2019. ¿Cómo lo cambiamos? Seleccionamos ese eje. Damos clic derecho sobre la gráfica o sobre ese eje y damos clic en seleccionar datos. Nos lleva a esta parte y en el apartado de etiquetas de eje horizontal donde está el botón editar, damos clic en ese botón editar y en rango de rótulos del eje vamos a seleccionar las celdas donde están los rótulos que queremos que aparezcan en el eje X. Vemos que aquí ya empiezan a aparecer, damos clic en aceptar y si nos vamos a nuestra gráfica ya aparece del 2006 al 2019. Me vas a decir, profe, pero pues esa no es una proyección, esos son los datos que teníamos. En efecto, entonces ahora lo que vamos a hacer es agregarle una, una tendencia para poder hacer la predicción. Y eso se hace bien fácil.
Nos posicionamos sobre la línea, en este caso es azul, le damos clic izquierdo o clic principal para seleccionarla y después damos clic derecho. Y lo único que yo tengo que hacer es seleccionar, agregar línea de tendencia. Y lo que está colocándome aquí es una línea que me va a identificar si la tendencia va al alza, que es este caso, va hacia arriba, si está estable o si va a la baja. Pero además, en el menú que me abre a la derecha, al ir bajando, yo puedo establecer una función que se llama extrapolar. Y a mí me interesa extrapolar al futuro porque yo quiero hacer una proyección. Y yo voy a hacer una proyección, vamos pensando en los próximos 5 años. Entonces le pongo ahí un 5 y al salirme de ese menú, en automático usted va a visualizar que la línea se alarga. Son 5 periodos en futuro. Estamos en 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. Y podemos identificar que en el 2024, en este destino, casi se estuviera llegando a los 4 millones de llegadas de turistas al año. Eso si no hubiera pasado nada extraño o algún accidente como el que pasó en el 2020. Pero también lo puedo extrapolar más años. A lo mejor digo, pues a 10, pues vamos viendo hasta dónde subiría. Mira, en 10 años, es decir, para el 2029 hubiera llegado a un nivel de 4 millones y medio de personas, de turistas. Y así yo puedo ir jugando con la extrapolación. Por lo regular y lo más usado es una proyección a 5 años. En clases posteriores veremos cómo podemos identificar ciclos y accidentes. Por lo pronto, lo que quedaría de tarea es calcular su estadística descriptiva de las variables correspondientes, la correlación, identificando cuáles son positivas, cuáles son negativas y cuáles son neutras o independientes, y las 5 gráficas con sus respectivas proyecciones. Muchas gracias por atender este video. Nos estamos viendo en la próxima sesión.